No olvides marcar este relato como favorito para no perderte las próximas entregas y suscribirte si quieres descubrir más historias intensas como esta. La cena estaba dispuesta con una meticulosidad que solo Mateo sabía imprimir. Las lámparas de aceite, colocadas estratégicamente sobre la mesa de roble, proyectaban un resplandor cálido que acariciaba la loza antigua, revelando el esmero silencioso que él ponía en cada gesto. Sofía y Iván, sentados uno frente al otro, intercambiaban miradas esquivas mientras sus dedos golpeaban el mantel como si marcaran un compás invisible. Al otro extremo, Valeria hojeaba distraídamente una revista de moda, con un gesto que mezclaba fastidio y desapego. Mateo, con la calma de quien intenta sostener un equilibrio frágil, depositó en el centro una fuente humeante, un estofado de cordero que, en otra época, Valeria había dicho adorar. Se acomodó en su silla, alisando con ambas manos la chaqueta de lino, y levantó la vista hacia ella, buscando una chispa de reconocimiento. Esa chispa nunca apareció. ¿Otra vez carne guisada? Soltó Valeria sin apartar la vista de las páginas. La frase cayó como un golpe seco, rompiendo el silencio tenso que flotaba en el comedor. Sofía dejó escapar un suspiro apenas audible, y Iván hundió el cuchillo en un trozo de pan con una fuerza innecesaria. Mateo, sin alterar el tono, respondió. Pensé que te complacía. Ella alzó la mirada, pero no para agradecer. Había en sus ojos un filo helado, un desprecio que impregnó el aire. Pues pensaste mal. Últimamente parece que siempre te equivocas. Sofía dejó caer el tenedor, provocando un tintineo metálico que resonó en la estancia. Mateo le dirigió una sonrisa leve, como queriendo transmitir que todo estaba bajo control, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Mamá, intentó intervenir Iván, pero Valeria levantó la mano con un gesto cortante. Silencio. No te metas, Iván. Esto no te concierne. El muchacho se encogió en su asiento, cruzando los brazos, mientras su madre volvía a fijar la mirada en Mateo, que sostenía el cuchillo como si cortar el pan fuera una tarea titánica. Llevo meses soportando esta farsa, continuó ella, elevando la voz como si hablara ante un auditorio. Tu falta de ambición, tu pasividad, tu incapacidad para ser el hombre que necesito. ¿Qué clase de esposo se comporta así? Mateo sintió cada palabra como un golpe en el pecho. No era la primera vez que Valeria lo hería con comentarios así, pero hacerlo delante de sus hijos añadía un matiz de crueldad que le quemaba por dentro. Inspiró hondo, intentando mantener la compostura, y bajó la vista hacia el plato. El hambre lo había abandonado. Valeria, por favor, los chicos, murmuró. ¿Qué pasa con ellos? Replicó ella con una sonrisa torcida. Ya no son unos críos. Sofía tiene 18, Iván 16. Que aprendan cómo es la vida real. Que vean que aquí no todo es perfecto. Sofía, incapaz de contenerse, se levantó de golpe, con los ojos empañados. No tienes derecho, gritó antes de salir corriendo hacia su habitación. El portazo retumbó en las paredes como un trueno. Iván miró a su padre con una mezcla de rabia y lealtad, pero permaneció inmóvil. Valeria, imperturbable, ni siquiera giró la cabeza. Eso pasa cuando crías hijos débiles, dijo, bebiendo un sorbo de vino tinto. Valeria, basta, replicó Mateo, alzando la voz por primera vez. El cambio de tono la sorprendió. Dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, como un felino que detecta un desafío. ¿Basta? ¿Ahora me das órdenes? Tal vez ese es el problema, te he dejado demasiado margen. Y ahora, después de pensarlo bien, he tomado una decisión. El silencio se volvió espeso, casi sólido. Iván se tensó, como si estuviera a punto de levantarse. Valeria lo ignoró y, con una calma calculada, pronunció. Quiero el divorcio. La frase quedó suspendida en el aire, drenando cualquier resto de calidez que pudiera quedar en la estancia. Mateo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies,
pero su rostro permaneció inmutable. Había aprendido, a lo largo de los años, a ocultar su fragilidad tras una máscara de serenidad. Sin embargo, en lo más profundo, algo comenzaba a resquebrajarse. No era solo el golpe de la traición, sino la humillación de ser desnudado emocionalmente frente a sus propios hijos. Iván no pudo contenerse más. Se levantó de golpe, con los puños cerrados y la respiración agitada. ¿Cómo puedes hacer algo así?, bramó, clavando la mirada en su madre con una furia que Valeria no esperaba. Siéntate, Iván, ordenó ella con una autoridad que sonaba gastada. No, no voy a sentarme. No después de lo que acabas de decir. Mateo levantó una mano, intentando calmarlo, pero su hijo ya había cruzado la línea de la contención. ¿Crees que esto es ser una buena madre? ¿Hacer llorar a Sofía? ¿Humillar a papá? Es crueldad pura. Valeria se puso de pie también, encarándolo, pero Mateo se interpuso antes de que la tensión escalara más. Iván, por favor, ve a tu habitación. El muchacho vaciló, pero la firmeza en la voz de su padre lo hizo ceder. Salió del comedor con pasos pesados, dejando a sus padres frente a frente. Valeria lo observó con una mezcla de irritación y superioridad. No puedes seguir fingiendo que esto no pasa, Mateo. Se acabó. Estoy enamorada de otro hombre. Alguien que sí sabe darme lo que necesito. Mateo alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que no había mostrado en años. En ese instante, algo cambió. No hubo súplicas ni reproches, solo un silencio denso, cargado de significados que Valeria no supo interpretar. Él se levantó despacio, recogiendo los platos con un cuidado casi ceremonial. Cada gesto parecía una desafiación muda de algo más profundo, algo que aún no se había pronunciado. Cuando terminó, la miró una última vez antes de salir del comedor. No voy a detenerte, Valeria. Pero tampoco voy a rendirme. Y con esas palabras abandonó la estancia, dejándola con su copa de vino a medio vaciar y una sensación que no era exactamente victoria. La casa se había convertido en un mausoleo. Las risas que antaño llenaban sus pasillos eran ahora ecos lejanos, enterrados bajo el peso de una noche que marcaría a todos. Mateo despertó temprano, aunque apenas había conciliado el sueño. Las ojeras delataban un cansancio que su rostro intentaba disimular. Se movía por la cocina con gestos mecánicos, preparando el desayuno. No por costumbre, sino por deber. Sabía que Sofía y Iván necesitaban algo sólido antes de enfrentar el día. Sofía apareció primero, arrastrando los pies, con los ojos hinchados por el llanto. No dijo nada, se dejó caer en la silla. Mateo le sirvió un vaso de leche y unas tostadas con mermelada. El silencio entre ambos era más elocuente que cualquier frase. Iván llegó después, con el cabello revuelto y una expresión de ira contenida. ¿Dónde está ella?, preguntó, rompiendo el mutismo. Mateo, sin apartar la vista de la sartén donde freía un huevo, respondió con calma. Salió temprano. No sé a dónde. Iván golpeó la mesa con el puño, haciendo que Sofía se sobresaltara. Claro, huir siempre es más fácil que enfrentar las cosas. Iván, intervino Mateo, girándose hacia él. No empeores esto, por favor. No era un reproche, sino una advertencia. El chico quiso replicar, pero algo en la mirada de su padre lo detuvo. Se dejó caer en la silla, cruzando los brazos y mirando al suelo. Sofía, en cambio, jugueteaba con la cuchara, evitando mirarlos. El reloj marcaba las 8 cuando Mateo salió al salón. Los chicos ya se habían marchado al instituto, dejando tras de sí un vacío palpable. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo y, por primera vez en muchos años, permitió que el silencio lo envolviera por completo. No era el silencio sereno de un hogar en calma, sino uno denso, cargado de preguntas sin respuesta y del eco persistente de las palabras de Valeria: estoy enamorada de otro hombre.
La frase giraba en la mente de Mateo como un disco rayado, sin dar tregua. Había intentado mantenerse firme frente a sus hijos, pero ahora, solo en la casa, el muro que había construido comenzaba a resquebrajarse. Cerró los ojos y recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Valeria era una mujer afectuosa, llena de planes y promesas. ¿En qué momento todo se había venido abajo? La traición no era solo un engaño físico, era la suma de pequeños desprecios, de silencios que pesaban más que las palabras, de sacrificios que nunca fueron reconocidos. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Mateo dudó antes de contestar, como si temiera que la llamada trajera más malas noticias. Al descolgar, la voz al otro lado no era la de Valeria, sino la de una vieja amiga. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, directa. Estoy. Mateo hizo una pausa, buscando una palabra que no revelara la grieta en su voz. Estoy manejando las cosas. Carmen no insistió, pero su tono fue cálido, casi maternal. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. No tienes que llevar todo este peso solo. Mateo agradeció en un susurro antes de colgar. Fue breve, pero suficiente para recordarle que no estaba completamente aislado. Se levantó del sofá y comenzó a ordenar la casa, como si poner en orden el espacio físico pudiera también alinear su mundo interior. Al caer la tarde, cuando Sofía y Iván regresaron, la tensión seguía flotando en el aire. Sofía subió directamente a su habitación, pero Iván se quedó en la sala, observando a su padre. Finalmente, rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? Mateo dejó el libro que había estado fingiendo leer y lo miró. Por ahora, lo que necesito es que ustedes estén bien. Eso no responde mi pregunta, replicó Iván, frunciendo el ceño con una madurez que parecía adelantada a su edad. No puedes dejar que ella te trate así. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. Hijo, sé que esto es duro. Pero no quiero que te llenes de rencor. Lo que tu madre ha hecho es su responsabilidad, no la tuya. Iván no respondió. Su mirada se perdió en el patrón de la alfombra, como si buscara respuestas allí. Finalmente, suspiró y subió las escaleras, dejando a Mateo solo otra vez. A las 10 de la noche, cuando la casa parecía sumida en un letargo, Valeria regresó. Mateo estaba sentado en la mesa del comedor, escribiendo en un cuaderno, cuando escuchó la puerta cerrarse. Levantó la vista y la vio entrar con el abrigo desabrochado y un aire de seguridad que parecía impermeable a la tensión que había dejado atrás. ¿Todavía despierto?, preguntó con un matiz que rozaba la burla. Alguien tiene que estarlo, respondió él, sin mirarla. Ella se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a él. Durante unos segundos, ninguno habló. Mateo continuó escribiendo, mientras Valeria lo observaba como si esperara una reacción. ¿No vas a decir nada?, insistió. Él levantó la vista y, por un instante, ella percibió algo distinto en su expresión. No había lágrimas ni reproches, solo una calma que no lograba descifrar. ¿Qué esperas que diga? Tú ya lo dijiste todo anoche. Solo quiero que entiendas que esto es lo mejor para todos, afirmó ella, con el tono de quien imparte una lección a un alumno obstinado. Mateo dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró fijamente a los ojos. Lo único que entiendo es que nuestros hijos merecen algo mejor que esto. Y no voy a permitir que les hagas más daño. Ella abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Había en él una fuerza silenciosa que la desconcertaba. Sin añadir nada más, Mateo se levantó y subió las escaleras, dejándola sola en la mesa. Cuando el reloj marcó la medianoche, Valeria apagó las luces y se dirigió a su habitación. Antes de cerrar los ojos, supo que la batalla apenas estaba comenzando. Pero algo en su interior estaba mutando. Ya no era rabia lo que lo dominaba, sino una extraña lucidez que le permitía contemplar todo desde un ángulo nuevo. No estaba solo. Y, sobre todo, no estaba derrotado. La mañana amaneció bajo un cielo encapotado,
reflejo perfecto del peso que se cernía sobre la casa. Mateo caminaba por el salón con una taza de café entre las manos, observando cómo el vapor ascendía lentamente antes de desvanecerse en el aire frío. Sus pensamientos se movían entre recuerdos y preguntas que nunca se había atrevido a formular. La noche anterior había dejado algo claro: no había retorno posible. Mientras sus ojos se posaban en una fotografía sobre la repisa, su mente lo llevó a otro tiempo. A otra Valeria. Una que parecía haberse quedado atrapada en una versión más luminosa del pasado. Recordó la primera vez que la vio, en una inauguración de galería a la que sus amigos lo arrastraron casi a la fuerza. Valeria tenía una sonrisa magnética, de esas que iluminan una sala entera y atraen a todos a su alrededor. Aquella noche, ella lo hizo sentir único, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Esa memoria se mezclaba ahora con imágenes recientes, de una mujer que apenas le dirigía la palabra, salvo para criticarlo o exigirle algo. ¿En qué momento había comenzado esa metamorfosis? Tal vez cuando nació Iván y él decidió tomarse un año sabático para cuidar de los niños. Al principio discutieron. Valeria no entendía por qué renunciaría, aunque fuera temporalmente, a una carrera que había construido con tanto esfuerzo. Mateo creyó que lo hacía por el bien de la familia. Pero con el tiempo, ella convirtió esa decisión en un arma. Todo lo que tienes es gracias a mí, le soltó una vez, tras una pelea por cuestiones de dinero. Esa frase quedó grabada en su memoria como una cicatriz. Se dejó caer en el sofá, aún con la fotografía en la mano, y permitió que los recuerdos fluyeran. Había momentos hermosos, claro, tardes en el parque con Sofía y Iván, cuando Valeria se unía a los juegos y todos terminaban riendo. Pero incluso esos días felices se habían ido desmoronando poco a poco. Su atención se desplazó primero hacia su trabajo, luego a salidas con amigas que Mateo nunca llegó a conocer. Al repasar esas escenas mentales, comprendió algo que había ignorado durante años: siempre había sido él quien sostenía la estabilidad de la relación. Valeria no había cambiado de un día para otro. Simplemente había dejado de fingir. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Iván bajaba las escaleras con el cabello revuelto y la mochila colgando de un hombro. Lo observó con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó, dejando la mochila en el suelo. Mateo esbozó una sonrisa tenue y devolvió la fotografía a la repisa. ¿Estabas recordando cosas de mamá?, insistió, aunque su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. Él asintió y se dirigió a la cocina para dejar la taza vacía en el fregadero. Iván lo siguió, cruzado de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Siempre fue así? Mateo se giró para mirarlo. No siempre. Hubo un tiempo en que las cosas eran distintas. ¿Y qué pasó?, insistió el chico. Era una pregunta difícil de responder. ¿Cómo explicarle que las relaciones no siempre son lo que parecen? Se secó las manos con un paño y suspiró. Las personas cambian. Y a veces no lo hacen en la misma dirección. Iván frunció el ceño, pero no insistió. Parecía entender que su padre lidiaba con algo más grande que una simple respuesta. Sofía y yo estamos contigo, dijo tras un breve silencio. Pase lo que pase. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero lo ocultó tras una sonrisa. Le revolvió el cabello antes de que Iván tomara su mochila y saliera por la puerta. Una vez solo, decidió subir al desván. Era una tarea que había pospuesto durante años, pero ahora sentía la necesidad de enfrentarse a todo aquello que había acumulado con el tiempo. Subió por la escalera estrecha y cubierta de polvo, empujando la puerta del altillo que se abrió con un quejido prolongado. El espacio estaba abarrotado de baúles, cajas y muebles olvidados por el tiempo. Se inclinó sobre la caja más cercana y, al abrirla, encontró un manojo de cartas que Valeria le había escrito en los días de su noviazgo. Las leyó despacio, con una mezcla de melancolía y desconsuelo. Eran palabras dulces, llenas de promesas que nunca se cumplieron.
Siempre seremos un equipo, decía una de ellas. Mateo casi podía escuchar su voz pronunciando esas frases, como un eco lejano. Debajo de las cartas apareció un álbum de fotografías de los primeros años de su matrimonio. Las imágenes mostraban a una pareja radiante, sonriente, convencida de que el futuro les pertenecía. Pasó las páginas con lentitud, deteniéndose en cada foto como si buscara en ellas una respuesta que sabía que no encontraría. Porque las respuestas no estaban en esas imágenes, sino en lo que nunca se fotografió. Las noches en soledad, las discusiones silenciosas, las miradas esquivas. Al fondo de otra caja halló una camisa que había llevado en su primer aniversario. La sostuvo entre las manos, recordando la sensación de aquella noche, sentirse amado, seguro, lleno de ilusiones. Ahora esa prenda parecía pertenecer a otra vida. A otro Mateo. El timbre lo sacó de sus pensamientos. Bajó con rapidez y abrió la puerta para encontrarse con Carmen, que sostenía una bolsa de bollos recién horneados. Sin esperar invitación, ella entró y se acomodó en el sofá del salón. «Te traje algo para acompañar el café», dijo con una sonrisa suave. Mateo sirvió 2 tazas y se sentó frente a ella. Carmen lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿En qué piensas?», preguntó al fin. «En todo lo que hemos vivido. En cómo llegamos hasta aquí». Carmen bebió un sorbo antes de responder. «A veces no hay una explicación, Sofía. Pero eso no significa que debas cargar con toda la culpa». Mateo asintió, aunque no estaba seguro de compartir del todo esa idea. Había tomado tantas decisiones creyendo que eran por el bien de su familia. Había cedido tantas veces para evitar conflictos. Y ahora comprendía que esas concesiones habían abierto un espacio para que Valeria lo menospreciara. La tarde transcurrió entre conversaciones y alguna risa aislada, un respiro necesario en medio del caos. Cuando Carmen se marchó, Mateo sintió que el peso sobre sus hombros era un poco más liviano, como si hablar hubiera despejado parte de las nubes que lo cubrían. Antes de irse a dormir, subió de nuevo al altillo y guardó la camisa y las cartas en una caja cerrada. No estaba listo para deshacerse de ellas, pero tampoco quería que ocuparan un lugar visible en su vida. Esa noche, al recostarse, entendió que los ecos del pasado no se desvanecerían de inmediato, pero no permitiría que dictaran su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo que proteger, a sí mismo y a sus hijos. Eso era lo único que importaba. El día amaneció con un aire espeso en la casa, como si algo invisible impregnara cada rincón de tensión. Mateo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó el golpe seco de la puerta al cerrarse. Valeria había salido temprano, como de costumbre, sin decir una palabra. Sofía y Iván aún dormían, aprovechando el fin de semana para recuperarse de una semana agotadora. Mateo se permitió un instante de quietud mientras ponía la cafetera en marcha. Aunque intentaba mantener la calma frente a ellos, cada día que pasaba confirmaba que la situación no mejoraría. Las intenciones de Valeria eran evidentes y la distancia entre ambos, más marcada que nunca. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Dudó antes de contestar, temiendo que fuera otra llamada cargada de reproches o formalidades frías. Pero la voz al otro lado era la de Mariana, una amiga de la familia que en otros tiempos había sido cercana a ambos. «Mateo, necesito hablar contigo. Es algo importante». Había en su tono una seriedad que lo puso en alerta. Mariana nunca sonaba así. Acordaron verse en una cafetería del centro esa misma tarde. Mateo colgó, preguntándose qué podía ser tan urgente. Horas más tarde, Mateo estaba sentado frente a Mariana en una pequeña cafetería del centro. Ella parecía inquieta, girando una y otra vez la cucharilla en su taza de té. Mateo la observaba con atención, pero también con una sensación creciente de desasosiego. «¿Qué sucede?», preguntó al fin. Mariana dejó la cucharilla a un lado y soltó un suspiro largo. No estaba segura de si debía contártelo,
pero creo que tienes derecho a saberlo. Mateo sintió como algo dentro de él se tensaba, como si su cuerpo se preparara para un golpe. Dímelo. Es sobre Valeria, dijo ella con cautela. La he visto varias veces con un hombre. Y no es algo reciente. Mateo guardó silencio, procesando cada palabra. Aunque ya sospechaba que Valeria tenía a alguien más, escuchar la confirmación de labios de otra persona lo hacía más real. Más hiriente. ¿Quién es? Preguntó, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Se llama Roberto. Trabaja con ella. Llevan juntos más de un año. El nombre resonó en su mente como un eco hueco. No conocía a Roberto, pero eso era irrelevante. Lo que dolía era el engaño, la traición sostenida que Valeria había ocultado tras su frialdad y sus críticas constantes. Mariana siguió hablando, pero Mateo apenas la escuchaba. Su mente se llenó de imágenes y preguntas. ¿Cuántas veces había salido de casa diciendo que tenía reuniones cuando en realidad estaba con ese hombre? ¿Cuánto tiempo había vivido él en una mentira, intentando salvar algo que ya estaba roto? Cuando volvió a casa, el silencio lo recibió. Sofía estaba en su habitación con música de fondo, y Iván había salido con amigos. Mateo subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal. Dudó un instante, pero finalmente giró el pomo. La habitación estaba impecable, como siempre. Valeria era meticulosa con sus cosas, pero esa perfección ahora le parecía hueca, sin vida. Abrió el armario y comenzó a revisar. No buscaba nada concreto, pero sentía la necesidad de enfrentarse a la verdad. Entre vestidos perfectamente colgados y zapatos alineados, encontró un pequeño cajón que siempre había evitado. Lo abrió con cuidado y halló un sobre con documentos, facturas, reservas de hoteles, correos impresos. No había margen para la duda. Valeria no solo había sido infiel, sino que lo había hecho sin el menor intento de ocultarlo. El sonido de la puerta principal lo sobresaltó. Guardó los papeles con rapidez y cerró el armario. Bajó las escaleras con una calma fingida y encontró a Valeria entrando con gesto despreocupado. ¿Qué tal tu día?, preguntó ella, como si nada hubiera pasado. Mateo la observó unos segundos, midiendo sus palabras. Normal. ¿Y el tuyo? Ella pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con indiferencia. Igual. Él no añadió nada y se dirigió a la cocina, dejando que el silencio hablara por él. Mientras lavaba los platos, pensaba en cómo enfrentarla. No quería una escena frente a sus hijos, pero tampoco seguir callando. Esa noche, después de cenar, pidió a Sofía y Iván que subieran a sus habitaciones. Cuando estuvieron solos, se sentó frente a Valeria en la mesa del comedor. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesta por la interrupción. ¿Otra vez? ¿De qué se trata ahora? ¿De Roberto? El nombre la golpeó como un latigazo. Su expresión cambió y dejó el teléfono sobre la mesa. No sé de qué hablas, dijo. Mateo la miró fijamente, con una calma que la incomodó. No te molestes en negarlo. Lo sé todo. Valeria se recostó en la silla, cruzando los brazos en un intento de recuperar el control. ¿Y qué esperas que diga? ¿Que me disculpe? No espero nada de ti. Solo que, por una vez, seas sincera. Ella soltó una risa amarga. ¿Sincera? ¿Ahora quieres sinceridad? Después de años en los que esta casa fue un peso que solo yo sostuve, ¿quieres que hablemos de sinceridad?, dijo Valeria, con un tono que pretendía ser desafiante. Mateo sintió cómo la ira le subía por dentro, pero no le permitió tomar el control. No se trata de cargas imaginarias, respondió con voz firme. Se trata de tus decisiones. De lo que elegiste hacer con nuestra familia. Ella negó con la cabeza, como si buscara justificar lo injustificable. Roberto me da lo que tú nunca supiste darme: comprensión, apoyo, interés.
¿Apoyo? Repitió Mateo, sintiendo como algo se quebraba en su interior. ¿Qué crees que he hecho todos estos años? Valeria no contestó. El silencio se instaló en la habitación, y Mateo comprendió que ya no importaba lo que dijera, ella había elegido un camino que no incluía ni a él ni a sus hijos. Esto no es solo entre tú y yo, Valeria. Sofía y Iván están viendo todo. ¿Qué crees que pensarán cuando sepan quién eres realmente? Ella abrió la boca para replicar, pero Mateo no le dio oportunidad. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Si esto es lo que querías, así será. Pero no voy a permitir que nos arrastres contigo. Valeria se quedó sentada, observando cómo él se alejaba. Por primera vez, sintió que el control que siempre había ejercido comenzaba a resquebrajarse. Mateo, mientras subía las escaleras, supo que aquello era solo el inicio de algo mucho más grande. El amanecer se filtraba entre las cortinas. Pero él no había dormido. Había pasado horas mirando el techo, repasando cada palabra que Valeria había pronunciado la noche anterior, su confesión, su descaro, la frialdad con la que justificaba su traición. Todo resonaba en su mente como un eco interminable. Se levantó antes que los demás, sintiendo el peso de una decisión que empezaba a tomar forma. En la cocina, se sirvió una taza de café y se sentó frente a la mesa. Sobre el mantel descansaba un cuaderno donde solía anotar listas de compras y recordatorios domésticos. Esta vez, sin embargo, comenzó a escribir algo distinto. Dibujó una línea en el centro de la página, dividiéndola en dos columnas. A la izquierda anotó lo que había perdido en los últimos años: tiempo, paz, confianza, autoestima. A la derecha escribió lo que aún conservaba: a sus hijos, su inteligencia, sus capacidades, y algo nuevo que empezaba a germinar en él, aunque todavía no supiera cómo llamarlo. Los pasos de Sofía lo sacaron de sus pensamientos. Ella apareció en la puerta, con el cabello revuelto y gesto somnoliento. «¿Papá? ¿Todo bien?», preguntó, sentándose frente a él. Mateo asintió y cerró el cuaderno, esbozando una sonrisa suave. «Todo bien, Sofía». Solo estaba pensando. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Se levantó para servirse un bol de cereales y volvió a la mesa. «Mamá se fue temprano otra vez», comentó, sin mirarlo. Mateo sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Sofía dejó la cuchara en el cuenco y lo miró. «No lo sé. Estoy enfadada, pero también triste. No entiendo por qué lo hace». Mateo se inclinó hacia ella y le tomó la mano. «Nada de lo que está pasando es culpa tuya ni de tu hermano. Y quiero que recuerdes algo: pase lo que pase, siempre estaré aquí para ustedes». Sofía asintió, aunque sus ojos seguían cargados de incertidumbre. Tras unos segundos de silencio, se levantó para prepararse para el día. Mateo la observó marcharse y sintió como algo dentro de él se endurecía, como si su determinación se afianzara. Más tarde, mientras Iván estaba en el instituto y Sofía había salido con amigas, Mateo se vistió con ropa sencilla, recogió sus documentos más importantes y salió de casa. Caminó hasta el despacho del abogado que Mariana le había recomendado. El lugar era sobrio, con paredes adornadas por diplomas y certificados que transmitían profesionalidad. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Javier García, lo recibió con una cortesía serena y una mirada que inspiraba confianza. Después de escuchar con atención todo el relato, Javier García comenzó a detallar los pasos que Mateo podía seguir para protegerse legalmente. «Lo más importante es que tenga claro qué quiere para usted y para sus hijos», dijo con un tono pausado y seguro. «Podemos garantizar que cuente con lo necesario para seguir adelante, pero requerirá tiempo, constancia y determinación». Mateo tomó notas mientras él hablaba. Cada frase parecía encender una luz en un pasillo que hasta entonces había permanecido oscuro. No sería un camino sencillo,
pero por primera vez en semanas sintió que había una dirección Sofía que podía seguir. Al regresar a casa, se detuvo frente a la puerta y se miró en el reflejo del cristal. Había algo distinto en su expresión, un brillo que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Entró con una sensación extraña de alivio y subió a su habitación para guardar los documentos. Cuando Sofía y Iván regresaron, los reunió en el salón. Ambos se sentaron en el sofá, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Necesito hablar con ustedes sobre lo que está pasando, comenzó Mateo. Sofía cruzó los brazos y Iván frunció el ceño. Era evidente que se preparaban para escuchar malas noticias. Sé que todo esto ha sido difícil para los dos. Y quiero que sepan que entiendo cómo se sienten. No puedo cambiar lo que ha hecho su madre, pero sí puedo asegurarme de que ustedes estén bien. Iván inclinó la cabeza, intentando procesar sus palabras. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz firme. Voy a tomar medidas para protegernos, respondió Mateo, mirándolos directamente. Habrá cambios. Pero les prometo que los afrontaremos juntos. Sofía lo miró con lágrimas contenidas. ¿Nos vamos a quedar aquí? Mateo respiró hondo antes de responder. Por ahora sí. Esta es nuestra casa, y no voy a permitir que nadie nos la arrebate. Iván se levantó y lo abrazó sin decir palabra. Sofía lo imitó, y por un instante los tres permanecieron unidos, sostenidos por algo más fuerte que el dolor, la esperanza. Esa noche, cuando Valeria llegó con su habitual indiferencia, Mateo la observó con una calma que parecía incomodarla. No mencionó su visita al abogado ni la conversación con sus hijos. Sabía que habría un momento para enfrentarla, pero no sería ese día. Después de cenar, subió a su habitación y abrió de nuevo el cuaderno. En la columna de lo que aún conservaba, añadió una palabra nueva: claridad. Era solo el inicio, pero ya estaba listo para dar los siguientes pasos. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Mateo por fin se permitió descansar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía avanzar. El día de la reunión familiar amaneció con un aire denso. Valeria había insistido en invitar a Roberto, justificando su decisión con una frialdad que a Mateo ya no le sorprendía. Para ella, era un paso lógico, normalizar lo que consideraba su nueva vida, sin importar las consecuencias para los demás. Mateo aceptó en silencio, consciente de que sería la oportunidad para enfrentar lo que ambos sabían, pero que hasta entonces no se había expuesto abiertamente. El salón estaba impecable, decorado con el estilo sobrio que él siempre había mantenido. Sofía y Iván se sentaron en el sofá, con rostros que mezclaban incomodidad y curiosidad. Valeria llegó primero, seguida de Roberto. Él era un hombre joven, bien vestido, con una seguridad en sí mismo que desentonaba con la tensión del momento. Saludó a todos con una sonrisa que pretendía ser cordial, pero que para Mateo no era más que una máscara cuidadosamente colocada. Gracias por recibirme, dijo Roberto, acomodándose junto a Valeria. Mateo asintió sin mirarlo directamente, concentrado en servir el café. Cada uno de sus movimientos era preciso, un contraste con la energía nerviosa que impregnaba la habitación. Valeria parecía complacida con su decisión de llevarlo, como si hubiera ganado una batalla invisible. Bueno, me alegra que estemos todos aquí, dijo Valeria, rompiendo el silencio con un tono que pretendía sonar casual. Es importante que aclaremos las cosas. Sofía frunció el ceño y miró a su padre, buscando en él alguna señal de cómo reaccionar. Mateo le devolvió una mirada serena, transmitiéndole que mantuviera la calma. Iván, en cambio, no pudo contenerse. ¿Aclaremos las cosas?, repitió con incredulidad, su voz llenando la habitación. ¿En serio, mamá? Valeria suspiró, como si estuviera lidiando con un adolescente testarudo. Sí, Iván. Es hora de que aceptemos la realidad. Su tono era frío, cortante. Eso no va a cambiar.
El silencio que siguió fue denso. Mateo se acomodó frente a ellos, entrelazando las manos sobre la mesa. Roberto intentó mantener su sonrisa, pero era evidente que la tensión comenzaba a afectarlo. ¿Y qué esperas que hagamos con esa información?, preguntó Sofía, con un leve temblor en la voz. ¿Que te felicitemos? Mateo abrió la boca para responder, pero Valeria lo interrumpió con un tono suave, aunque firme. Esto no es una reunión para imponer nada. Es una oportunidad para que todos digamos lo que pensamos. Mateo la miró con cierta sorpresa. No esperaba que ella tomara la palabra de esa manera, y menos con esa calma estudiada. Perfecto, adelante, dijo, con un gesto teatral. Dinos lo que piensas, Valeria. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle por un instante antes de girarse para enfrentar a los presentes. Creo que es hora de dejar las cosas Sofías. No solo para nosotros, sino especialmente para Sofía y Iván. Ellos merecen saber quién eres realmente, Valeria. Ella se tensó visiblemente, pero no respondió. Roberto bajó la mirada, incómodo por el rumbo que tomaba la conversación. Mateo prosiguió, con un tono que no era de ira, sino de una claridad inesperada. Durante años me esforcé por mantener esta familia unida, por buscar soluciones a los problemas, por apoyarte incluso cuando era yo quien necesitaba apoyo. Y tú, en lugar de valorar eso, elegiste buscar algo más. Valeria intentó interrumpirlo, pero Mateo levantó la mano para detenerla. No he terminado. No me importa lo que hagas con tu vida, pero no voy a permitir que uses a nuestros hijos como parte de tu espectáculo. Sofía lo miró con asombro, mientras Iván esbozaba una leve sonrisa, orgulloso de verlo plantarse así. Roberto, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. Yo no quería causar problemas. Solo quiero que esto sea más fácil para todos. Mateo lo miró por primera vez directamente, con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. ¿Más fácil? Esto no es fácil para nadie. Y si crees que puedes entrar en nuestras vidas sin afrontar las consecuencias, te equivocas. Roberto guardó silencio. Valeria, visiblemente molesta, se levantó de su asiento. Esto no está saliendo como esperaba. No, no lo está, respondió Mateo, mirándola fijamente. Porque ya no puedes controlar la historia, Valeria. Esta vez somos nosotros quienes tomamos las decisiones. La tensión era palpable. Valeria buscó en los ojos de sus hijos algún gesto de apoyo, pero solo encontró decepción. Finalmente, dejó escapar un suspiro exasperado. Esto fue un error. Roberto, vámonos. Se dirigió a la puerta, seguida de Roberto, que evitó cruzar la mirada con Mateo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la sala. Sofía y Iván miraron a su padre, esperando su reacción. Mateo se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos un instante antes de decir. Esto no fue fácil. Pero era necesario. Iván se acercó y lo abrazó, mientras Sofía le tomaba la mano. Estamos contigo, papá, dijo ella en voz baja. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Mateo permaneció solo en el salón, observando las sombras que las velas proyectaban sobre las paredes. No sentía alivio, pero sí una serenidad extraña. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero esta vez no se percibía aislado. Su familia, aunque herida, estaba más unida que nunca. Y para él, eso bastaba. La tensión en la casa había alcanzado su punto más alto tras la confrontación con Valeria. Los días siguientes estuvieron marcados por silencios prolongados y miradas fugaces entre Mateo y sus hijos, que intentaban recuperar algo de normalidad en medio del caos emocional. Valeria, por su parte, no regresó durante varios días, dejando el hogar sumido en una mezcla de alivio y vacío. Mateo aprovechó su ausencia para avanzar en los trámites legales. Pasó horas revisando documentos, hablando con Javier García, su abogado,
y asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Aunque cada paso era un recordatorio doloroso de la fractura de su matrimonio, sabía que debía seguir adelante. Una tarde, mientras terminaba de revisar unos papeles, la puerta principal se abrió de golpe. Valeria había vuelto, con el rostro tenso y una energía cargada de irritación. Mateo la observó desde el comedor, notando cómo arrojaba las llaves sobre la consola con un gesto brusco. ¿Podemos hablar?, dijo ella sin rodeos. Mateo cerró la carpeta que tenía delante y se puso de pie. Su expresión era serena, aunque sus manos temblaban levemente. Claro. Dime. Ella cruzó los brazos, caminando de un lado a otro como un felino enjaulado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué actúas como si? Se interrumpió para mirarlo con dureza. ¿Como si todo esto fuera culpa mía? Mateo la sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. No estoy actuando. Tú tomaste tus decisiones y ahora afrontamos las consecuencias. Esto no es justo, exclamó ella, golpeando la mesa con el puño. Yo solo busco ser feliz. Pero tú me has puesto en esta posición, como si yo fuera la única culpable. Él dio un paso hacia ella, manteniendo el tono firme. No se trata de repartir culpas, Valeria. Se trata de que elegiste herir a esta familia y ahora no quieres asumir tu responsabilidad. Ella soltó una risa seca, negando con la cabeza. Siempre tan elocuente. Mateo. Pero dime, ¿qué has hecho tú para salvar este matrimonio? La pregunta lo golpeó más de lo que esperaba. Durante años había sacrificado partes de sí mismo para sostener la relación. Había soportado humillaciones, había ignorado señales evidentes con la esperanza de que las cosas cambiaran. Escuchar esa acusación de sus labios solo confirmaba lo ciega que estaba ante su propio comportamiento. Hice todo lo que estuvo en mis manos, respondió con una calma que ocultaba su dolor. Pero ya no voy a seguir cargando con algo que tú misma destruiste. Valeria pareció quedarse sin palabras por un instante, aunque la furia en sus ojos no se apagó. Se dejó caer en una silla, pasándose una mano por el cabello. Esto no tenía que terminar así. Mateo la miró, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Durante años había esperado algún tipo de reconocimiento por su parte, pero ahora comprendía que nunca llegaría. Ella no veía más allá de sus propias decisiones, y esa era una batalla que él ya no estaba dispuesto a librar. En ese momento, Sofía y Iván entraron en la casa, deteniéndose al ver la escena. Iván frunció el ceño y dejó su mochila en el suelo. ¿Qué pasa aquí? Nada que no sepáis ya, respondió Mateo, lanzándoles una mirada tranquilizadora. Tu madre y yo solo estamos hablando. Valeria se levantó de golpe, mirando a su hijo con un gesto desafiante. ¿Tienes algo que decir, Iván? Él la miró directamente, sin vacilar. Solo que es increíble que sigas actuando como si todo esto no fuera tu responsabilidad. Valeria se tensó, pero no replicó. Sofía, que había permanecido en silencio, se acercó a su padre y le tomó la mano. Papá, no tienes que seguir escuchándola. Mateo sintió una oleada de emociones al oír las palabras de su hija. No estaba solo. Sus hijos comprendían lo que estaba ocurriendo y estaban de su lado. Inspiró hondo antes de volver la mirada hacia Valeria. Es hora de que te vayas, Valeria. Ella lo miró con incredulidad. ¿Me estás echando de mi propia casa? No. Te estoy pidiendo que respetes este espacio, que sigue siendo el hogar de tus hijos. Por un instante pareció que iba a protestar, pero finalmente tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró para mirarlo. Esto no ha terminado, Mateo. Él la observó marcharse sin pronunciar palabra. Cuando la puerta se cerró tras ella, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sofía y Iván se acercaron y lo abrazaron con fuerza. Esa noche, Mateo se sentó en el salón con una taza de té caliente entre las manos.
La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un momento de paz. De reflexión. Esbozó una ligera sonrisa, consciente de que, aunque el camino por delante sería difícil, había superado el punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás. Y eso lo llenaba de algo que no sentía desde hacía mucho, fuerza. La mañana amaneció fría, y el cielo gris parecía reflejar su ánimo mientras ordenaba la mesa del comedor. Había pedido a Valeria que regresara esa tarde para hablar sobre el futuro. Ella había aceptado, aunque no sin mostrar su desagrado. En sus palabras y en su actitud seguía creyéndose en control, como si nada de lo que Mateo hiciera pudiera alterar la narrativa que había construido. Iván y Sofía permanecían en sus habitaciones, respetando el espacio que su padre había solicitado. Ambos sabían que esa reunión sería crucial, aunque no comprendían del todo qué esperaba lograr. Confiaban en él, pero la incertidumbre pesaba sobre los tres. A las 4 en punto, el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Valeria. Entró con pasos firmes, vestida con un traje impecable que parecía diseñado para imponer autoridad. Su expresión era seria, pero en su mirada había un destello de arrogancia. Se sentó en la cabecera de la mesa sin esperar invitación. ¿De qué se trata esto?, preguntó con frialdad. ¿De qué quieres hablar?, añadió con un tono impaciente. Mateo colocó una carpeta sobre la mesa y se sentó frente a ella. Su rostro estaba sereno y sus movimientos, medidos. Ella lo observó con curiosidad, aunque en sus ojos brillaba una chispa de burla. Quiero que hablemos sobre cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante, comenzó Mateo, abriendo la carpeta y sacando un conjunto de documentos. No es solo una conversación, Valeria. He tomado medidas. Ella hojeó los papeles con lentitud, como si procesara la información por fragmentos. A medida que leía, su expresión pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente al enojo. ¿Estás intentando sacarme de mi propia casa?, dijo, alzando la voz. No estoy intentando nada, respondió Mateo sin alterar el tono. Lo que estás leyendo es el resultado de tus decisiones. Esta casa es el hogar de tus hijos, y seguirá siéndolo. Esto es absurdo, exclamó, arrojando los documentos sobre la mesa. No tienes derecho a hacer esto. Tengo todo el derecho, replicó Mateo, mirándola directamente. He consultado a un abogado y cada punto de esos documentos está respaldado por la ley. Valeria se recostó en la silla, cruzando los brazos. En su mirada se mezclaban frustración y desprecio. ¿Y qué piensas lograr con esto? ¿Humillarme? Esto no es sobre ti, dijo Mateo con calma. Es sobre proteger a nuestra familia de más daño. Sofía y Iván ya han visto suficiente. Por un momento, ella no dijo nada. Parecía medir sus palabras, buscando algo que le devolviera ventaja. ¿Crees que vas a salir ganando con esto? Porque te aseguro que no lo harás. Mateo no respondió de inmediato. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín donde tantas veces había jugado con Sofía y Iván cuando eran pequeños. Permaneció allí unos segundos, dejando que los recuerdos se sofían con el presente, y luego se giró para mirarla de nuevo. No estoy buscando ganar nada, Valeria. Solo quiero paz. Para mí, y para nuestros hijos. La puerta de una de las habitaciones se abrió y Iván apareció en el umbral, seguido de Sofía. Ambos habían escuchado lo suficiente para comprender lo que estaba ocurriendo. Se acercaron a la mesa, con rostros que combinaban apoyo y desafío. Estamos con papá, dijo Iván con firmeza. Lo que él decida, nosotros lo respaldamos. Sofía asintió, tomando la mano de Mateo. No queremos más peleas. Valeria miró a sus hijos y, por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. En sus ojos se dibujó algo distinto, una mezcla de desconcierto y, quizá, una chispa de remordimiento. Pero el silencio duró poco. Esto es absurdo, dijo al fin,
poniéndose de pie. No voy a permitir que me pinten como la villana aquí. No estamos pintando nada, respondió Mateo, con la voz serena. Pero tampoco vamos a aceptar que sigas imponiendo tus condiciones. Ella se quedó de pie, observando a los tres frente a ella, Mateo, firme y tranquilo, Iván, con los puños cerrados, y Sofía, con los ojos llenos de determinación. Era evidente que había perdido el control que tanto valoraba. Sin añadir una palabra más, tomó los documentos de la mesa y salió de la casa, cerrando la puerta de un portazo. El eco resonó en la sala, pero esta vez no dejó el vacío habitual. Mateo se dejó caer en una silla, soltando un largo suspiro. Sofía y Iván se sentaron a su lado y, por primera vez en mucho tiempo, compartieron un momento de calma. No había celebración, pero tampoco miedo. Esa noche, mientras revisaba unos papeles en su habitación, Mateo recibió un mensaje de Sofía. Era una frase breve, pero cargada de significado: estás logrando lo que creías imposible. Mateo sonrió. Sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver, pero ese día había dado un paso crucial. Cuando apagó la luz para dormir, sintió algo que no había experimentado en años: libertad. Las semanas posteriores a la partida de Valeria estuvieron llenas de ajustes y cambios. La casa, que antes se sentía pesada y cargada de tensión, comenzó a transformarse en un espacio más ligero. Mateo, Sofía y Iván aprendieron a adaptarse a una nueva dinámica, una en la que la ausencia de Valeria no era una herida abierta, sino una oportunidad para reconstruirse como familia. Mateo despertaba cada día con una energía distinta. Aunque no era fácil, había mañanas en las que la nostalgia lo golpeaba y recuerdos del pasado aparecían sin previo aviso. Ahora tenía un propósito claro: avanzar. Decidió retomar un viejo sueño que había quedado relegado durante los años de matrimonio. Desde joven, Mateo había sentido pasión por la carpintería. Antes de casarse, fabricaba muebles y los vendía a amigos y conocidos. Era una actividad que lo hacía sentirse vivo, pero la había abandonado para centrarse en su familia. Ahora, con el apoyo de Sofía y Iván, decidió abrir un pequeño taller en casa. Una tarde, Sofía entró en la cocina y encontró a su padre rodeado de herramientas, cuadernos con bocetos y piezas de madera cuidadosamente lijadas. ¿Qué estás haciendo, papá?, preguntó con curiosidad. Mateo levantó la vista y sonrió. Voy a volver a hacer muebles. Quiero ver si puedo convertirlo en algo más grande. Sofía se entusiasmó de inmediato. Te voy a ayudar. Puedo diseñar etiquetas o promocionarlo en redes sociales. Iván, que escuchaba desde el salón, se acercó. Yo puedo encargarme de las entregas. Mateo los miró con gratitud. Sabía que este proyecto no solo era para él, también era una forma de mantenerlos unidos y enfocados en algo positivo. Juntos comenzaron a pulir los detalles del nuevo proyecto. Sofía diseñó un logotipo sencillo pero elegante, mientras Iván se encargó de elaborar una lista de clientes potenciales. La primera semana fue exigente. Mateo pasaba horas en el taller, probando combinaciones de diseños y ajustando medidas con precisión. Al principio, los pedidos eran escasos, pero pronto comenzaron a multiplicarse. El boca a boca hizo su trabajo, y vecinos, amigos y conocidos empezaron a llamar para encargar bancos, mesas y estanterías hechas a medida. Un sábado por la mañana, Sofía llegó con una caja de tornillos especiales para carpintería. Dicen que ya eres famoso en el barrio, comentó con una sonrisa cómplice. Mateo rió mientras aplicaba barniz a una mesa recién terminada. Es solo el comienzo. Pero me hace feliz. Sofía se quedó un rato ayudándolo, y conversaron sobre cómo el taller había traído una energía nueva a la casa. Más tarde, entró con su teléfono en la mano y le mostró un mensaje de una tienda de decoración local Incarmenda en colaborar con ellos. ¿Ves, papá? Esto va en serio. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir, Mateo permaneció solo en el taller,
observando las herramientas y los muebles que había creado durante el día. Su corazón estaba lleno de gratitud. No solo estaba recuperando algo que amaba, también veía a sus hijos más felices y comprometidos. Era como si estuvieran construyendo algo juntos. Algo que les pertenecía a los tres. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde, mientras entregaba un pedido, Mateo recibió una llamada de Valeria. Su voz sonaba distinta, menos altiva, más contenida. Necesitamos hablar, dijo. Mateo sintió un nudo en el estómago, pero aceptó reunirse con ella. Al día siguiente se encontraron en una cafetería. Valeria parecía cansada, como si las semanas fuera de casa la hubieran desgastado más de lo que quería admitir. No quiero discutir, comenzó, girando su taza de café entre las manos. Solo quería saber cómo están los chicos. Están bien, respondió Mateo, sin intención de entrar en detalles. Estamos encontrando nuestro ritmo. Ella asintió, evitando su mirada. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Mateo la observó en silencio, recordando a la mujer que alguna vez había amado. Ya no sentía odio ni rencor. Solo una sensación de cierre. Espero que encuentres lo que buscas, Valeria, dijo finalmente. Ella lo miró, sorprendida por sus palabras, pero no respondió. Cuando se despidieron, Mateo sintió una paz extraña. Aquella conversación le confirmó que ya no dependía de ella para ser feliz. Con el paso de los meses, el negocio de Mateo creció. Un pequeño café del barrio comenzó a vender sus bancos y estanterías personalizadas y pronto recibió invitaciones para participar en ferias y eventos locales. Sofía y Iván se convirtieron en piezas clave de su éxito, apoyándolo en cada paso. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un pedido grande, Iván lo miró y dijo: «Papá, estoy orgulloso de ti». Mateo se detuvo, sorprendido por sus palabras. «Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí». Sofía, que estaba lijando una mesa, añadió: «Yo también, papá. Lo que has hecho es increíble». Mateo los abrazó a ambos, sintiendo que su esfuerzo no solo estaba dando frutos en el negocio, sino también en su relación con ellos. Habían pasado por mucho, pero ahora estaban más unidos que nunca. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Había enfrentado pérdidas, pero también había encontrado algo nuevo, una fuerza que siempre había estado dentro de él. Aunque antes no la reconocía, ahora cada día era una oportunidad para crecer, no solo como padre, sino también como hombre. La tarde del evento comunitario llegó con un aire de entusiasmo que recorría las calles del barrio. Las mesas estaban repletas de comida casera, productos artesanales y decoraciones elaboradas por los vecinos. Mateo había aceptado participar en la feria, llevando varias de sus piezas de mobiliario y objetos decorativos que, con el tiempo, se habían convertido en su sello personal. Sofía y Iván lo ayudaron a montar el puesto, acomodando con cuidado cada creación y colocando un cartel con el nombre del proyecto familiar, Raíces de Hogar. Mateo se quedó unos segundos contemplando el letrero. Luego miró a sus hijos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Ese pequeño emprendimiento los unía de una forma que iba más allá del trabajo. El bullicio del evento era reconfortante, niños corriendo entre los puestos, vecinos conversando animadamente y música en vivo que llenaba el aire, haciendo difícil recordar los días grises que había dejado atrás. Mientras saludaba a clientes y mostraba sus creaciones, una oleada de gratitud lo envolvió. Sofía llegó poco después con una gran sonrisa y una caja de café humeante. «Tu puesto es el más concurrido», bromeó, señalando la fila de personas que esperaban para ver los muebles y adornos. «Es gracias a mis ayudantes», respondió Mateo, señalando a Sofía y Iván, que trabajaban con entusiasmo. A media tarde, una mujer del comité organizador se acercó para pedirle un favor.
Estamos cerrando la feria con unas palabras de agradecimiento y reflexiones de los participantes. ¿Te gustaría compartir tu experiencia? Mateo se sorprendió. No había planeado hablar en público, pero algo en la sinceridad de la mujer lo llevó a asentir. Sabía que era una oportunidad para expresar lo que había aprendido en los últimos meses. Cuando llegó el momento, le entregaron el micrófono y los asistentes se reunieron alrededor del pequeño escenario. El murmullo fue apagándose mientras él subía con pasos firmes. Sofía y Iván estaban entre el público, animándolo con una mezcla de orgullo y expectativa. Buenas tardes a todos, comenzó Mateo, con una sonrisa cálida. Antes que nada, quiero agradecer a este maravilloso barrio por crear espacios como este, donde podemos compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente. Hizo una pausa, respirando hondo. No era fácil poner en palabras todo lo que sentía, pero sabía que debía hablar desde el corazón. Hace unos meses, mi vida dio un giro que jamás imaginé. Pasé por momentos muy duros, en los que sentí que todo lo que había construido se derrumbaba. Pero en medio de esa tormenta, redescubrí algo que había olvidado, la capacidad de empezar de nuevo. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas contenidas, mientras Iván, con los brazos cruzados, asentía lentamente, como si cada palabra le llegara al alma. No fue fácil, continuó Mateo, mirando a la gente. Hubo días en los que dudé de mí mismo, en los que el miedo parecía más grande que la esperanza. Pero aprendí que no estaba solo. Tenía a mis hijos, a mis amigos, y también me tenía a mí mismo. Y eso fue suficiente para seguir adelante. Un murmullo de aprobación recorrió al público. Algunos asentían, otros lo miraban con admiración. Mateo sintió una calma inesperada al ver cómo sus palabras resonaban en ellos. Hoy, al estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio y viendo a mi familia unida, me doy cuenta de algo importante, no importa cuánto perdamos en el camino. Siempre podemos encontrar algo nuevo. Algo que nos devuelva las ganas de vivir. El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Mateo bajó del escenario con una sonrisa, sabiendo que había dado un paso más hacia el futuro que estaba construyendo. Sofía y Iván lo abrazaron enseguida. Sofía le entregó un café caliente como premio a su valentía. Estuviste increíble, dijo, con los ojos aún brillantes. Eso no lo enseñan en ningún libro, papá, añadió Iván, dándole una palmada en la espalda. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en el coche no era incómodo. Era un silencio pleno, cargado de serenidad, un reflejo del camino recorrido y de todo lo que aún quedaba por vivir. Al llegar a casa, Mateo se acomodó en el sillón del salón, observando a Sofía y iban a reír juntos mientras ordenaban las cosas que habían traído de la feria. Se permitió cerrar los ojos por un instante y dejar que los recuerdos desfilaran, las lágrimas, las discusiones, los días en que creyó que no podría seguir adelante. Pero, entre esas imágenes, también aparecieron los momentos de crecimiento, de afecto, de fortaleza. Subió a su habitación, donde sobre el escritorio descansaban las cuentas del taller y una libreta repleta de nuevos bocetos. A un lado, una fotografía antigua de sus hijos tomada en un día soleado junto al lago. La sostuvo unos segundos antes de guardarla en el cajón. Ya no necesitaba aferrarse al pasado. Ahora tenía el presente, y eso era suficiente. Antes de dormir, revisó su teléfono y encontró un mensaje de Valeria. Era breve, casi contenido: me alegra que estés bien. Mateo lo leyó con calma, pero no respondió. No hacía falta. Sus emociones ya no estaban atadas a ella ni a su aprobación. Había encontrado algo mucho más valioso, a sí mismo. Esa noche, Mateo soñó con un campo abierto, bañado de luz y aire fresco. En su sueño, corría. Corría sin miedo, sin carga sobre los hombros. Solo con libertad. Ligero. Libre de ataduras. Al despertar, supo que aquel sueño no era una ilusión, era su vida ahora. Había renacido. No como el hombre que fue,
sino como alguien nuevo. Alguien con la fuerza suficiente para afrontar cualquier desafío que el futuro le presentara. Ya no necesitaba huir ni demostrar nada a nadie. Había encontrado la paz, no en el silencio ni en la ausencia, sino en la conexión con sus hijos, en la pasión recuperada por su oficio y en su voz auténtica. Si esta historia ha despertado algo en ti, comparte tu opinión. Nos importa conocer lo que piensas. Y no te alejes demasiado. La próxima historia que estás a punto de descubrir también puede sorprenderte. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y déjate inspirar.